Egun on denoi eta ongi etorriak gaurko saiora. En primer lugar, gracias por haberos inscrito en esta webinar que hemos titulado Un futuro sostenible para la industria alimentaria. Por contextualizar un poco este evento, decir que dentro de las distintas acciones que se desarrollan dentro del proyecto Gune Market y ante la situación actual que está viviendo el sector, estamos organizando una serie de encuentros online centrados en el impacto del COVID-19 en la industria alimentaria. El de hoy es el cuarto de ellos. Esta webinar la hemos organizado entre 3 agencias de desarrollo, que son DBGESA, Tolosaldea Garatzen y Oarsoaldea. Nos acompañan Ane Iturzaeta, de DBGESA, Aimar Arcelus, de Tolosaldea, y yo soy Rosa Macías, de Oarsoaldea. Gure Market es una iniciativa para impulsar proyectos de desarrollo en cooperación entre empresas de la industria agroalimentaria que acompaña a las empresas en la identificación de las necesidades y oportunidades para su mejora competitiva, facilita la colaboración con entidades especializadas y promueve la generación de sinergias de colaboración. Además, Gure Market está promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Volviendo a la webinar de hoy, contaremos con Izaskun Marañón, gestor de proyectos del área de alimentación saludable de Tecnalia, que nos hablará de la economía circular en la industria alimentaria. El funcionamiento de la webinar va a ser el siguiente. En primer lugar, ya veis que os hemos hecho una contextualización de la webinar y del proyecto Gure Market. A continuación, Aimar de Tolosaldea Garatzen realizará esta presentación, contextualización en euskera, para tener presente la jornada tanto en euskera como en castellano. Y a continuación, Izaskun realizará la presentación. La presentación la vamos a realizar en castellano. Y para finalizar, se abrirá una ronda de preguntas. De todas formas, si alguien a lo largo de la presentación quiere ir formulando las preguntas, lo podrá hacer a través del chat que tenemos habilitado para ello. Por otro lado, os decimos que vamos a poner en silencio los micrófonos para así evitar posibles ruidos. Y, como os he dicho al comienzo, vamos a grabar la reunión. Por lo tanto, si alguien no quiere salir, por favor, que apague la cámara. Sin más, esperamos que la jornada sea de vuestro interés. Aimar. Aimar, ¿estás ahí? Sí. No conseguía poner el audio. A ver, bueno, eskerrik asko dena etortzeagatik, Rosak esan duen bezala, gaurko webinarra elikagaien industriarentzako etorkizun iraunkorra ditzen da. Eta, bueno, Gure Market proiektuan barnean aurrera eramaten ditugu, ekintzen artean kokatzen da. Gaur egungo kontekstu honetan, COVID-aren inpaktuarekin zerikusia daukaten hainbat webinar antolatu ditugu. Gaurkoa laugarrena da. Eta 3 garapen agentzien artean eramaten dugu aurrea. DBGESA, Oarsoaldea eta Tolosaldea Garatzenen artean. Gaur, bueno, DBGESatik Ane Iturzaeta, Oarsoaldeatik Rosa Macías eta Tolosaldea Garatzenetik ni neu gaude. Gure Market pixka kontestualizatzeko bai, proiektu hau agroelikadura arloan elkarlanean aurrera eramandako proiektuak sustatzen dituen ekimen bada. Enpresei gaien behar eta aukeren identifikazioan, elkarlanan sustapenean eta sinergien aprobetxatze hortan laguntzea du helburu. Eta, guantxe esan bezala, 3 garapen agentziok garatzen dugu, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomian sustapeneko turismoko eta landa inguruneko departamentuak finantzatzen du. Eta, gaur gurekin Izaskun Marañón daukagu, Tecnaliako elikadura osasungarri arloan proiektu kudeatzailea. Eta, beste gabe, gogoratu galderentzako bukaeran espazio bat irekiko dugula. Aurkezpena erderaz izango da, gazteleraz izango da. Galderak euskeraz nahiz gazteleraz egin daitezke bai txatan bidez edo bai bukaeran espazio hori irekitzen duenean. Mikrofonoak itxi, mesedez, sarateik zeukitzeko, gogoratu aurkezpenak grabatua izango dela, orduan norbaitek arazo igual badaka kamera itzali, eta beste gabe, Izaskuni hitza pasatzen dio aurkezpenak azteko. Izaskun.
Es que ricasco, Aimar eta Rosa. Muchas gracias por invitarnos, tanto a Tecnalia como a mí personalmente, a compartir este webinar con vosotros, y muchas gracias a las personas que asistís. Bueno, voy a compartir la pantalla con vosotros de la presentación que hemos preparado. Vale. Bueno, no sé cuántos de vosotros conocéis lo que es Tecnalia, un poco por ponernos también en contexto de quiénes somos. Tecnalia somos un centro tecnológico de aquí del País Vasco, somos el centro más grande privado que hay en España y uno de los más grandes que hay en Europa. Nosotros estamos divididos dirigidos a los sectores. Yo pertenezco a la división de salud, que es la que está más centrada en personas, y dentro de la parte de salud yo trabajo en el ámbito de alimentación y salud, en ese binomio. La parte de industria también la trabajamos desde la división de industria como algo específico para mejorar la situación de la industria entendida como la fábrica, la producción. Nosotros estamos más centrados en lo que es la parte de producto. La presentación que os vamos a hacer está relacionada más con lo que es la economía circular y una situación global a la que se enfrenta el sector agroalimentario, que específicamente lo que es la situación del COVID. La parte de COVID simplemente es algo más que ahora mismo está afectando a una situación global de cómo enfrentarse desde la industria agroalimentaria a los retos que se le presentan en el futuro. Bueno, sin más, os voy a presentar la introducción de este webinar, entendiendo que todo lo que tiene que ver con el futuro de la industria agroalimentaria se sitúa dentro de un contexto socioeconómico. Estamos viendo un crecimiento de la población y estamos viendo también un cambio del perfil poblacional. Si queremos dar respuesta a las generaciones futuras desde el punto de vista de la alimentación, no vamos a ser capaces de hacerlo con los recursos naturales que tenemos hoy en día. Tenemos que plantearnos cómo enfocar nuestro modelo para ser capaces de abastecer a la población con una alimentación segura y de calidad. Y también tenemos que tener en cuenta que los cambios que se están dando a nivel demográfico nos están obligando a cambiar cómo tiene que ser la alimentación hacia las personas, porque los requerimientos que tenemos a unas edades y a otras no son los mismos, porque cuanto más envejecemos, más importante es que esa alimentación contribuya a crear unos pilares en nuestra salud, de tal manera que no lleguemos a causar un impacto en el sistema sanitario. Incluso la pandemia que estamos viviendo, ojalá pudiéramos decir que hemos pasado, pero que estamos viviendo, pone de manifiesto la importancia que tiene la salud de las personas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la alimentación. Cuanto mejor sea nuestra alimentación, más fuerte será nuestro sistema inmunológico y mejor preparados estaremos para hacer frente a distintos tipos de patologías, incluido aquellas que vienen derivadas del COVID-19. Si estábamos hablando de la importancia que tiene desde el punto de vista de la sostenibilidad a nivel mundial, a nivel global, la industria alimentaria, también tenemos que tener en cuenta que existe un marco regulatorio que coloca los puntos clave de la sostenibilidad del sector. ¿Vale? Nos están escribiendo que les resulta difícil escucharte, no sé, yo sí que te he escuchado bien, el resto no sé si tiene problemas. Voy a intentar acercar un poco más el micrófono, a ver si ahora nos oyen mejor. Vale, me comenta Rosa si siguen teniendo problemas, ¿vale? Bueno, os comentaba que no solamente lo vemos como una situación global de sostenibilidad desde un punto de vista conceptual, sino que aquí en Europa también se ve como un problema que hay que atajar
y sobre el cual ya se han creado una serie de normativas. En concreto, nos afectaría de lleno en el tema de la economía circular lo que es la Directiva Marco de Residuos. Esto es clave para la industria agroalimentaria porque traslada la responsabilidad ampliada hacia el productor. Los fabricantes tienen que hacerse cargo de aquellos residuos que se generan, de aquellos subproductos que surgen en su proceso o incluso de toda materia prima que les sea devuelta. O sea, son ellos los responsables. Esto lo que hace es que sea la industria la que tiene que dar respuesta y poner medios para tratar los subproductos. En esta directiva ya se presenta una jerarquía de residuos de mayor a menor. En primer lugar estaría la prevención. Si no generamos el residuo, no tendremos después que procesarlo. Si existe, vamos a ver si lo podemos reutilizar. Si no tiene una alternativa de reutilización, vamos a ver qué alternativa encontramos para reciclarlo. Si ese reciclado no es posible, ¿qué otra valorización, qué transformación podemos hacer para generar un producto de valor añadido? Y en el último recurso, y siempre después de haber pasado por todas las etapas anteriores, puede que exista una eliminación del residuo que tenderá a ser del mínimo posible, no de todo aquel residuo generado. En este punto, si estamos aplicando la reutilización, reciclado o cualquier otro tipo de valorización, más que un residuo, habremos pasado a hablar de un subproducto, algo que se origina en nuestra cadena de producción y que podemos destinar a otro uso. Como comentábamos, se trata de cambiar el modelo. Vamos a cambiar un modelo que consiste en tomar recursos de nuestro entorno, de la naturaleza, crear productos que después tiramos, bien porque ya hemos agotado su uso, bien porque en el caso de los alimentos a veces ni siquiera los hemos llegado a consumir, simplemente han superado la fecha de caducidad. Y lo vamos a convertir en una economía circular, donde la materia prima entre en un proceso por el cual se utilice, o sea, se transforme, se distribuya, se consuma, se utilice, se reutilice y seamos capaces a través del reciclado de devolverlo como materia prima a ese círculo y que nuestro residuo, lo que vayamos a desechar, se convierta en el mínimo del proceso y no el global, como nos ocurría anteriormente. El reto al que se va a enfrentar la industria alimentaria en la situación actual y con el nuevo marco al que nos enfrentamos es desarrollar una industria competitiva. Y esta industria, para ser competitiva, tiene que contribuir de forma sostenible a lo que es la sostenibilidad de todo el planeta. Sin olvidar la sostenibilidad del negocio, tenemos que ver cómo podemos convertirnos en un agente activo que nos garantice una reducción de la cantidad de materias primas de las que hacemos uso para el desarrollo de productos y cómo utilizar procesos que se conviertan en algo más limpio de lo que tenemos ahora, es decir, que genere menos residuo, pero que sean a la vez seguros y que mejoren su eficiencia. Por lo tanto, los retos a los que se va a enfrentar la industria tienen que ver con la generación de esos nuevos procesos productivos, pero también en las etapas de tratamiento de los subproductos conforme a la Directiva de Prevención, Minimización, Recuperación y Reciclado. Si queremos plantear en un entorno, una estrategia en la que hablemos de la recuperación de los residuos o los subproductos en la industria alimentaria, lo que tendremos que plantearnos es cuánta comida o cuánta materia prima, cuánto se tira hoy en día. Si lo vemos desde un contexto global nos perdemos un poco, porque al final las situaciones son diferentes en función de las regiones. Tenemos que plantearnos siempre dónde, y cuanto más pequeño sea nuestro foco, más detallado tendremos la dimensión de nuestro problema, porque seremos capaces de determinar cuándo. No podemos olvidar que la producción agraria es estacional, pero la distribución puede tener una generación de residuos continua, más o menos uniforme a lo largo del año.
Si hay que atajar el problema, tendremos que preguntarnos por qué se está generando ese residuo. ¿Es un problema de una fecha de caducidad? ¿Es un problema de un excedente de producción? ¿Es un problema de una mala conservación? Tenemos que conocer esos porqués para poder establecer estrategias. Y también necesitamos saber cuánto, porque cuántos residuos se está generando, además de darnos la dimensión del problema, nos estará dando una idea de cómo podemos abordar su solución. No es lo mismo tener que procesar una estrategia que desarrolles para generar 1 kilo que 1 tonelada. Fijándonos en las causas, lo más importante que tenemos que entender es que el desperdicio de la producción puede alcanzar entre 1/3 y la mitad de lo que se produce. Y depende en qué momento de la cadena de distribución lo estemos viendo. En la producción primaria sí que vamos a tener pérdidas que tienen que ver con fruta que se puede dañar o que ya está en mal estado en el momento de recogida en la cosecha. Mal estado en el momento de recogida puede ser simplemente que el producto no tenga el calibre, no tiene que ver con la seguridad del alimento, sino que sea una fruta que nos venga dañada por acción de insectos o de pájaros. Puede ser que no tenga el calibre, puede ser que el color no sea el más apropiado para colocarlo en punto de venta de distribución, y que eso nos plantee descartes, lo mismo que pueden producirse descartes desde el punto de vista animal, porque se produzcan, pues, por ejemplo, muertes en el periodo de crianza. La manipulación y el almacenaje normalmente suele tener un problema mucho más relacionado con cómo se conserva ese producto. Contaminaciones que puedan surgir, vida útil superada. Y en el momento de procesado es cuando se suele generar lo que es más conocido como el subproducto. No es lo mismo distribuir una fruta entera que desde una industria donde se hace el procesado de la misma para obtener, por ejemplo, un zumo o para preparar un plato elaborado, está generando un residuo, un subproducto diferente. La distribución normalmente va a tener un problema que tiene que ver bien con excedentes, bien con la conservación de los productos, y tenemos que tener en cuenta que también, como nosotros como usuarios, estamos generando una cantidad de residuos, de subproductos de origen orgánico que tenemos que plantear cómo podemos gestionarlo para minimizar su impacto en nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. El objetivo de la industria agroalimentaria y de la sociedad en general es la sostenibilidad. Tenemos que plantearnos una sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, y son aquellos en los que la industria agroalimentaria puede actuar. En primer lugar, hay un concepto de sostenibilidad que tiene que ver con la ética. Tenemos que considerar cómo hacer una redistribución de la producción alimentaria para contribuir a erradicar el hambre y la malnutrición, para mejorar la economía de nuestro entorno. Perdón, me está entrando otro audio. Gracias. La sostenibilidad ética, como os comentaba, tiene que ver con una redistribución de los productos para erradicar el hambre y la malnutrición, y también tenemos que entender esa sostenibilidad ética como un beneficio económico, porque erradicar el hambre y la malnutrición pueden contribuir también a mejorar situaciones de exclusión y pobreza y contribuir a una mejora social de nuestro entorno. Desde un punto de vista económico, creo que es obvio que cuando nos ponemos en la piel de un empresario, la sostenibilidad también tiene que ser económica. Tenemos que ver cómo hacer que nuestra industria, que nuestra empresa sea sostenible para mantener su actividad, para mantener los puestos de trabajo y para mantener ese suministro que hacemos hacia los consumidores. Y finalmente, un punto de vista de sostenibilidad que hemos comentado
de forma reiterada hasta aquí, que tiene que ver con esa sostenibilidad ambiental, que es la reducción del impacto al cambio climático y que redundará desde el punto de vista ético y económico también en la sostenibilidad del sistema agroalimentario. La forma de responder a la Directiva de 2008-98 de la Comunidad Económica Europea correo, lo envía que al final las pautas que nos marca la directiva, perdonad que me he despistado, las pautas que nos marca la directiva de la Comunidad Europea no están tan lejos de usos que ya venimos haciendo. No todo lo que se plantea en grandes palabras nos es tan desconocido como podemos pensar. Desde el punto de vista de la prevención, a nivel usuarios, siempre podemos organizar una nevera por fechas de caducidad y dar salida a los recursos que tienen una fecha de caducidad más cercana. La industria hace grandes esfuerzos por mejorar sistemas de envasados. La utilización de conservantes nos ayuda a mejorar la fecha de caducidad de los productos. Si nos centramos en la parte de reutilización, la gestión de excedentes para generar productos como zumos o batidos o cremas, productos que no puedan entrar en la distribución como piezas enteras y vayan destinados a otro tipo de industria, creo que tampoco es una novedad. Incluso la reutilización de los alimentos destinados a bancos de alimentos también es una cosa que se venía haciendo. Tal vez esta directiva lo único que nos plantea es cómo realizar un proceso más sistemático. No considerarlo como una opción que tenemos ahí, que podemos utilizar, sino como unas alternativas que deberíamos estar utilizando. Lo mismo que el reciclado se ha utilizado para hacer compost durante mucho tiempo. Granjas han alimentado sus alimentos con productos de la cosecha. Y tal vez la estrategia más novedosa o más tecnológica se centra en la recuperación, en cómo hacer para que un subproducto se convierta en algo de un alto valor añadido. Si hacemos un poco el análisis de estas estrategias de las que venimos hablando, si queremos prevenir, tal y como hemos comentado, tenemos que actuar en toda la cadena. Tenemos que pensar en qué se puede hacer desde el punto de vista de la producción con un sistema de maquinaria más eficiente, aplicando procesos de agricultura y ganadería de precisión, o cómo tener productos en el mercado que nos ayuden a mejorar las producciones agrarias con el uso de fertilizantes o pesticidas que sean más eficientes y también más seguros para mantener la sostenibilidad ambiental. En el procesado, nuevamente, todo lo que tiene que ver con las nuevas máquinas, incluso todo el trabajo que hacemos también desde Tecnalia como agentes activos en este ámbito en la industria 4.0, tiene un impacto muy grande en esa minimización de los residuos que se generan. Y en cuanto a la distribución y consumo, es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? La parte de conservantes, envases, que ya no son simplemente envases que retienen nuestro producto, sino que son capaces de interactuar con el alimento para darle una mayor vida útil, por ejemplo, con una liberación de conservantes desde el envase. Envases con una etiqueta inteligente que nos van a ir marcando a nosotros como consumidores cómo de cerca está ese producto de caducar y nos va a permitir actuar antes que tener que gestionarlo como un residuo. La estrategia más importante de reutilización tiene su base en un estudio de la Comunidad Económica Europea que, partiendo de datos del 2014, determina que en un hogar, de la parte de producto de alimentación que se compra, aproximadamente un 42% puede terminar en la basura. Si pensamos en etapas de fabricación, incluyendo lo que es el sector primario, podremos estar hablando de un 39%. Y ya estos porcentajes es cierto que disminuyen en restauración en torno a un 14% y distribución un 5%. Sin embargo, no dejan de ser cifras alarmantes, porque con el coste que tiene la producción de alimentos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental, no podemos permitirnos estos volúmenes de desecho. En esta transparencia lo que os presento es un ejemplo
de una asociación que se ha creado en Italia, donde una federación que se dedica a la organización de congresos y eventos se ha unido a 2 ONGs para desarrollar una cadena con garantías de seguridad para la recogida de excedentes de grandes eventos y poder llevarlos a bancos de alimentos que les den salida. Eso dicho, cuando es un alimento procesado, dicho de esta manera, suena sencillo, pero mantener esa cadena de seguridad es un esfuerzo importante que, sin embargo, se ve compensado por ese uso, esa salida que tienen los alimentos lejos de convertirse en un residuo. En ejemplos más cercanos, yo creo que todos conocemos las donaciones que pueden realizar grandes superficies, siempre dentro de las fechas de consumo de los productos. Las realizan también a veces con excedentes el sector primario, sectores de hostelería, incluso nosotros como usuarios participamos en campañas solidarias que permitan a los bancos de alimentos dar salida a excedentes, minimizando el impacto ambiental, pero también permiten esa sostenibilidad ética de la que hablábamos. El reciclado tiene que ver sobre todo con estrategias de compostaje y de generación de piensos. La valorización energética, aunque suena a la valorización un paso superior a la parte de reciclado, no siempre es rentable para la industria, pues porque muchas veces tiene que asumir los costes de distribución, porque el valor que tiene esa materia prima que facilitan a quien va a obtener esa energía no es rentable para cubrir esos gastos. Y muchas veces este reciclado es una estrategia que se aplica de forma tradicional y también de forma innovadora en nuestro entorno. El compostaje, como os comentaba, es interesante porque la fermentación a la que se somete ese subproducto permite una eliminación de patógenos y también eliminar los malos olores volátiles durante el tiempo que se genera ese compost. La generación de microorganismos, además, que proliferan de forma segura, microorganismos no patógenos, resulta también interesante para el uso en suelos. Sin embargo, este proceso no suele estar optimizado, suele ser un proceso que se deja ejercer de forma natural, con lo cual no estamos en un proceso óptimo en esa generación de microorganismos. Una solución tecnológica que se aplica en este campo tiene que ver con ese control del proceso de compostaje. Partiendo de una biomasa que tenga un buen equilibrio de la relación entre carbono y nitrógeno, podemos aplicar microorganismos que faciliten o que permitan mejorar la calidad de ese compost que vamos a generar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, los Rhizobium van a tener, las bacterias van a tener una actividad que nos va a permitir captar nitrógeno atmosférico, y mejorar ese balance carbono-nitrógeno que tiene nuestro sustrato. Si utilizamos las Azospirillum podemos promover el desarrollo radicular y además vamos a favorecer el desarrollo de la planta, porque esta especie tiene capacidad de producir hormonas que promueven el crecimiento de las plantas y también los reguladores. O, por ejemplo, los Bacillus también van a tener capacidad para producir hormonas estimulantes y van a mejorar la solubilización y el uso por parte del resto de microbioma que tiene ese sustrato, movilizando el fósforo, también un nutriente esencial para las plantas. Y en la otra estrategia de reciclado estarían colocados los piensos, que tienen un poco esa misma situación, ¿no? Su uso directo del sustrato como pienso va a resultar pobre en la mayoría de los casos en proteínas o en vitaminas para los animales. Sin embargo, son ricos en fibras, pero en fibras con baja digestibilidad, con lo cual no siempre son piensos adecuados para animales que no sean rumiantes. La fermentación nos va a colocar este proceso intermedio entre reciclar y valorizar, porque estamos aplicando una transformación, pero aplicar un proceso de fermentación de los piensos va a aumentar su valor nutricional.
Con lo cual, también esta estrategia que desde un punto de vista tradicional la conocemos todos, tiene una opción de mejora aplicando conocimiento científico-tecnológico. Ya haciendo el foco en la última de las estrategias, porque de aquí ya sí no estaríamos pasando a la eliminación, estaríamos hablando de la valorización. Y la valorización para las pymes puede tener, desde nuestro conocimiento, puede tener dos vías. Por un lado, podríamos estar hablando de una obtención de ingredientes alimentarios que podríamos recuperar de los subproductos. Hay un montón de subproductos vegetales que todos los consumimos y que los reconocemos como fuentes importantes de compuestos bioactivos beneficiosos para nuestra salud, que cuando estamos desechando partes comestibles o no comestibles de la planta, también estamos perdiendo su aprovechamiento. Y más allá de esto, si estamos hablando de que los sustratos son susceptibles de ser fermentados, también podríamos estar aprovechando la gran fuente de carbono que son nuestros sustratos para aplicar microorganismos que nos generen nuevos ingredientes. Otra forma de recuperar, de valorizar los subproductos que genera la industria agroalimentaria tiene que ver con la obtención de materiales biodegradables. Y podemos volver de nuevo a la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria si esos materiales biodegradables que desarrollamos se convierten en el sistema de conservación de los alimentos para la distribución. Estos materiales biodegradables son una alternativa para mejorar la valorización del subproducto alimentario, pero también son una alternativa muy interesante desde el punto de vista del final de la cadena. Podemos no utilizar tanto plástico, con lo cual no generar ese residuo de plástico con la valorización de los subproductos para obtener materiales biodegradables. En el caso de los sustratos principalmente vegetales, estamos hablando tanto de recuperar el material celulósico, proteínas que también tienen una gran salida como materiales para, sobre todo, recubrimiento comestible. Y nuevamente la fermentación nos abre una estrategia muy interesante para obtener polímeros naturales que yo creo que ya más o menos todos hemos oído hablar hoy en día, como el PLA, los PHBs, los polihidroxialcanoatos, que son los nuevos materiales que se están desarrollando en el ámbito científico y que comienzan a aplicarse en la industria agroalimentaria para tener un sistema sostenible también en el envasado de los alimentos. Si nos centramos en estas estrategias de valorización, es importante que nos demos cuenta la importancia que da el consumidor a los ingredientes naturales. Afortunadamente, hoy en día en nuestro entorno no nos cuestionamos la seguridad alimentaria. Tenemos un montón de normativas y regulaciones, pero también tenemos agencias que velan a nivel local, el ICA, a nivel nacional, desde el Ministerio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, EFSA en Europa, he destacado la FDA por su relevancia también en Estados Unidos y como referente mundial junto con EFSA. Todos estos documentos, todas estas regulaciones y todas estas agencias hacen que no nos preocupemos por la seguridad de lo que consumimos porque sabemos que hay alguien velando por ella. Sin embargo, los consumidores no perciben todo lo que consumen como seguro. Aun existiendo todas estas referencias y todas estas agencias, no podemos perder de vista el consumidor y la percepción del consumidor. El consumidor hoy en día no está de acuerdo con los aditivos, no le gusta la letra E, sin llegar a comprender que la letra E a veces hace referencia a ingredientes naturales, pero es algo que desde el desconocimiento que pueda tener determinado sector de los consumidores van a rechazar. Van a favorecer el consumo de productos tradicionales, de productos genuinos, de productos que ellos perciban como sanos. Y todo esto ellos lo van a mezclar. Este concepto de natural lo relacionan con un producto casero, con un producto fresco, con un producto sano, con un producto que no es industrial. Pero tampoco perciben claramente qué es o qué no es industrial. No acaba de entenderlo. Sin embargo,
nos genera una oportunidad para la valorización de los subproductos de la industria agroalimentaria si lo enfocamos desde el punto de vista de mejora de los aditivos, sustitución de aditivos químicos por aditivos naturales. Esta sustitución de aditivos químicos por aditivos naturales puede ser desde el punto de vista de los conservantes, desde el punto de vista de un colorante, un antioxidante. Podemos verlo desde muchos puntos de vista. Lo importante es que seamos después capaces de transmitir al consumidor que nuestro producto ha realizado ese esfuerzo de sostenibilidad y ha realizado ese esfuerzo de desarrollar algo más natural y más apropiado a sus demandas. La obtención de ingredientes, aunque el diagrama es un poco complejo, supongo que cuando tengáis tiempo para poder verlo y cuando se comparta esta presentación, en realidad es más sencillo de lo que parece aquí todo el ciclo de flechas. Tanto desde la agricultura como de la industria alimentaria, como de la distribución o incluso de nuestro hogar, haciendo una adecuada gestión de los residuos y los subproductos que generamos, podemos destinarlos a compost, podemos llevarlo a una digestión anaeróbica para generar energía, pero también podemos dar un paso intermedio haciendo una extracción de componentes de valor añadido, una fermentación para obtener estos componentes de alto valor y vía esa transformación ya acabaremos, sea en la producción energética o sea en la generación de compost. Pero tenemos que empezar a plantearnos como sector que necesitamos incluir cada vez más esta parte de la derecha del diagrama y mejorar las rutas de valorización para mejorar la rentabilidad de nuestros procesos. Haremos una generación de ingredientes interesantes y un aporte muy interesante a la industria, pero también con estas estrategias lo que lograremos será una mejora de la rentabilidad del proceso de gestión de los subproductos. Para que conozcáis un ejemplo de una estrategia que se ha aplicado de valorización de los subproductos, os quiero hablar un poco de Ingredalia. Ingredalia es una empresa de reciente creación, es una spin-off que ha conseguido conectar el conocimiento científico-tecnológico que aportaba Tecnalia con una serie de personas que tenían un perfil muy destacado de interés en el desarrollo de negocios y que se han involucrado en el lanzamiento de esta idea como empresa, y un grupo de empresas también del sector agroalimentario que han visto aquí una oportunidad para valorizar subproductos que ellos generan. La conjunción de esos tres pilares, los inversores por sus intereses, las personas que quieren promover esta iniciativa y el conocimiento de Tecnalia, permite que hoy en día esta empresa esté en fase de industrialización de un desarrollo patentado de Tecnalia que parte del brócoli. A partir del brócoli nosotros hemos conseguido con nuestra investigación desarrollar dos tipos de ingredientes. Brasfenol tiene que ver más con una parte de polifenoles destinados a la conservación de alimentos con compuestos de origen natural, y sulforafan es un producto que va dirigido a mejorar la salud del consumidor. Sulforafan se basa en unos compuestos presentes en el brócoli que tienen un efecto beneficioso sobre nuestro sistema inmunológico. Eso hace que se le hayan publicado referencias que hablan del beneficio que tiene sobre la salud de pacientes que padecen cáncer, porque minimiza la proliferación. Tiene también referencias que hablan de esa mejora del sistema inmunológico en procesos derivados de infecciones, procesos víricos como el que puede venir derivado del COVID. Y esta empresa, Ingredalia, lo que está comenzando es ese proceso de industrialización de esos productos y generando evidencias específicas para su ingrediente para poder presentar delante de EFSA un dossier de alegaciones que nos permita poder transmitir al consumidor de forma inequívoca los beneficios que este producto va a tener sobre su salud.
Comentaros que Ingredalia surge de grandes empresas, pero también surge de pymes. Este tipo de iniciativas no está únicamente restringido a una gran empresa, sino que muchas veces son las pymes las que pueden dar este paso porque tienen mucha flexibilidad para poder actuar en este sentido. Y lo que puede faltar en muchas ocasiones es ese conocimiento, esa base de ideas que les permita entender un proceso de valorización para mejorar los en sus industrias, en esa parte de generación de sus productos que no siempre saben qué pueden hacer con él y qué potencial tienen ahí. Bueno, sin más, dejo mi contacto. Espero que la presentación os haya resultado de interés y que la hayáis disfrutado. También espero no haberme extendido mucho en el tiempo y que todo haya estado bien. Ricasco Izaskun. Bueno, abrimos ronda de preguntas. Inork galderik badu, proa piztu edo txatetik idatzi dezake galdera. ¿Os parece si dejo de compartir la pantalla? Si alguien quiere activar la cámara para hacer las preguntas, ¿podría? Ya está, ¿eh? Ya la he quitado yo. Sí, vale, perfecto. Gracias. Vale, bueno, un poco relacionado con lo último que has comentado también, ¿cómo podemos evaluar si nuestros productos pueden ser viables para nuevos desarrollos? Un poco relacionado con las pymes. Es verdad, al final es lo que la frase con la que he terminado tiene que ver con eso, ¿no? Que la pyme no sea capaz de identificar qué es lo que puede hacer. Yo creo que en ese sentido es importante que las empresas de aquí de Euskadi o de cualquier otra región comprendan que tienen a su alrededor un entorno de conocimiento científico-tecnológico al que pueden recurrir para comprender mejor sus procesos y las capacidades que van a tener sus productos. Si la empresa tiene un departamento de I+D, puede comenzar por realizar una investigación de qué compuestos bioactivos tiene esa materia prima de la que hoy en día se deshace y quiere establecer un proceso de valorización. Puede consultar los datos en el mercado para ver si ese tipo de compuestos se estarían o no moviendo actualmente, o sea, qué interés va a despertar un producto que se genere a partir de aquí en el mercado. Pero en caso de no tener ese conocimiento o no ser capaz de llevar a cabo el análisis del producto, tiene que mirar alrededor, tiene que darse cuenta que tenemos un sistema de investigación, sobre todo aquí en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, que está a su servicio y que realmente puede ayudarle a conocer y comprender todo aquello que se les pueda estar escapando o que tengan dudas, sin más. A veces es simplemente el pararse a pensar y contrastar y consultar. Vale, bueno, aquí Mayra nos ha hecho una pregunta en el chat. Pregunta, están surgiendo muchas tiendas de productos a granel. ¿Lo ves como una moda o como un efecto de que el consumidor es cada vez más consciente y quiere volver a viejos métodos? Responder eso en el sector de la alimentación yo creo que es complejo en general. Cualquier pregunta que intente relacionar moda con tendencia o sea, distinguir entre moda y tendencia es complicado. Yo creo que sí que hay una tendencia a generaciones que cada vez vamos siendo más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente, pero también creo que las tiendas a granel ahora mismo tienen un componente moda. No descarto que, por ejemplo, lo que estábamos hablando de envases reciclables y envases biodegradables basados en materiales naturales sea también una alternativa que conviva con esas tiendas a granel. Vale, bueno, Mayra ya nos dirá si... Ah, sí, gracias. Vale, ya nos ha contestado. Vale, un poco relacionado con la primera pregunta que te he hecho, Izaskun, también, en cuanto a las pymes, ¿cómo podría ayudar o sea, los agentes que pueden aportar, ¿no?, ese conocimiento? Uno de ellos podría ser Tecnalia, y cómo podría ayudar Tecnalia en ese desarrollo.
Tecnalia, la forma que tiene de trabajar con las empresas es acercarse a ellas. O sea, si queremos buscar una solución para un caso concreto, que es lo primero que tenemos que comprender, que cada empresa es un caso concreto, no podemos establecer, fuera de las líneas más grandes, no podemos establecer generalidades, tenemos que centrarnos en cómo es el caso de esa empresa. Si recordáis la presentación que habíamos hecho, el dónde, cuándo, cómo, cuánto, eso es específico de esa empresa. Entonces, lo que Tecnalia hace es acercarse a la empresa, sentarnos con ellos, analizar cuál es su situación, cuáles son sus retos, cuáles son sus problemas, qué soluciones podemos aportar desde el conocimiento que ya tenemos y en qué soluciones podemos trabajar de forma conjunta con ellos para seguir mejorando. Entonces, se basa mucho en ese acercamiento a la empresa para comprenderles, conocerles y a partir de ahí trabajar juntos en una solución que se adapte a una necesidad, pero también a algo real, algo que ellos vayan a poder aplicar. No se trata de establecer grandes soluciones que no vayan a tener después un uso para esa pyme. Vale, perfecto. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Y no, para ir finalizando. Marca tú, Ane. ¿Vale? A ver, hemos recibido en privado otra pregunta. Ah, vale. A ver, ¿qué opinas tú en concreto y qué futuro Venga. a las asociaciones de compradores? Tipo, por ejemplo, Labore. Labore tenemos aquí en Oyarzún. Las asociaciones de compradores, me imagino que son las asociaciones que hacen compra directa al sector primario. Sí. Vale. Creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante que el consumidor, es opinión personal, es lo que me habéis pedido. Creo que es muy interesante que el consumidor se acerque a ese productor primario, porque me parece que a veces desde la gran distribución perdemos un poco la perspectiva de lo que es ese trabajo que se realiza en el campo. Y que si lo que estamos buscando es mejorar la sostenibilidad, tenemos que primero entender el proceso de producción que hay de los alimentos. No va en contra de alimentos procesados, ni simplemente que, bueno, pues a veces va a haber un alimento que compremos procesado y a veces vamos a querer ser nosotros los que lo procesemos. Y me parece interesante ese tipo de asociaciones, también porque se centran en el consumo de productos de temporada local, que me parece importante para la sostenibilidad de nuestro entorno y para minimizar el efecto que pueda tener la distribución en cuanto a la contaminación ambiental, pero sobre todo es por ese acercamiento al final de vecinos, de sostenibilidad del sector y la mejora del comercio local. Sin estar en contra de nada, simplemente me parece que es una muy buena alternativa para que la producción primaria tenga una capacidad de distribuir directa al consumidor. Vale, perfecto. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues bueno, amaitzeko saioaren asebetetze inkesta linka erraz. Ane, silentziatu intzaizu, Ez zaizu entzuten. Vale, barkau. Bueno, amaitzeko saioaren asebetetze inkestaren linka errazten ditugu, 2 minutan betetzeko. Os facilitamos el link para que rellenéis en 2 minutos la encuesta de satisfacción. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik eta baita ere Foru Aldundiko ekonomia sustapen turismo eta landa ingurune departamentuari proiektua aurrera emateko laguntzagatik. Irailetik aurrera ekintza eta jardunaldi gehiagorekin itzuliko gara. Gracias a todos por participar y también al Departamento de Promoción Económico, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa por apoyar el proyecto y bueno, a partir de septiembre pues esperamos volver con más eventos y jornadas como estas. Esperamos que haya sido vuestro interés y eskerrik asko guztioi.